Estaba en una ciudad lejos de casa y me llegó el domingo. Y como es mi costumbre, busqué una congregación para reunirme y congregarme ese día. Y había un grupo de hermanos que estaban dirigiendo las alabanzas hasta que llegó el momento de la predicación. Y el predicador invitado de ese día pasó al frente y lo primero que dijo fue lo siguiente, y cito de la manera que lo dijo: no permita que se caiga la adoración. Levanta tu mano, levanta tu voz, adora al Señor. No permita que se caiga la adoración. No permita, no permita, no permita, no permita, no permita, no permita, no permita. Y en medio de esa congregación comenzó tal si fuera una ola de un ruido estridente desde el frente hasta el final. Todos, casi todos los congregados, porque yo no lo hice, comenzaron a levantar sus voces con palabras que no se podían entender. Y allí, según ellos, hubo un derrame del Espíritu Santo. En medio de esa turbulencia, para mí, vino a mi pensamiento si yo estaba equivocado respecto a lo que es la adoración. Y obviamente tuve que hacerme la pregunta: ¿qué es la adoración? Hermanos, yo creo que todos nosotros en algún lugar, de manera honesta, tenemos que o debimos que preguntarnos: ¿qué es la adoración? ¿Hemos llegado a la comprensión de lo que es la adoración? Recuerdo aquel cuadro de Jesucristo frente a la mujer de Samaria, donde Jesús tiene que tomarse un tiempo para explicarle a aquella mujer que había nacido bajo el manto de el creerse algo, y Jesús tiene que tomarse el tiempo para decirle: estás equivocada. Las palabras de Jesús textuales fueron: nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Y cuando abrimos la Biblia en Romanos capítulo 12, se nos llama a tener una adoración de acuerdo a la razón, es decir, al razonamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice el texto, que comprobemos que es agradable a Dios. Y para mí, al interpretar estos textos de la Biblia, me parece que muchas veces los creyentes, los cristianos, estamos caminando a ciegas por el sendero de la adoración. Estamos confundidos. No sabemos con certeza de qué se trata la adoración. A propósito de que estamos en diciembre, el mes de la Navidad, hay un relato del nacimiento de Jesús, en el marco, del nacimiento de Jesús, que tiene la manera de ilustrarnos qué es adoración. Si usted quiere, vaya conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, específicamente donde la Biblia nos enseña sobre los magos de Oriente, lo que nosotros según la tradición llamamos Reyes Magos. Y estaba dando una clase a las parejas de la iglesia y tuvimos que
hablar de este pasaje y ponerle en contexto bíblico, decirle a la pareja, cuidado, porque nosotros que somos bíblicos tenemos que ser fiel a la escritura y no a las tradiciones. No eran reyes porque la Biblia no dice que eran reyes, ni eran tres porque la Biblia no dice que eran tres. Entonces usted tiene que hablar conforme a la Biblia. Y algunos ahora están despertando. Y es verdad, pastor, que no eran tres, que no eran reyes. Bueno, aquí está la Biblia y ahí la Biblia habla de ellos. Ahora dice Mateo capítulo 2, y aquí tomo la imagen de la verdadera adoración. ¿Cómo ilustramos la adoración? Versículo 1 y versículo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido, ¿a qué dice la Biblia? Hemos venido a adorarle. Versículo 9. Los que dicen los versículos 3 al 8, es una conversación con Herodes y cómo Herodes, con una tratativa, trató de engañar a los magos que vinieron con tal de, cuando él escuchó que ellos dijeron que era el rey de los judíos, Herodes, que en ese momento gobernaba a los judíos, tuvo celo y quería, como luego quiso, matar a Jesús. Pero vamos a saltar al versículo 9. Dice el versículo 9. Ellos, hablando acerca de los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿dónde entraron, hermanos? No entraron al corral. El niño no estaba en el pesebre como nos lo presentan en los nacimientos. No estaba en el pesebre. Los magos ya descubrimos que no eran reyes, descubrimos que no eran tres, ni que llegaron al corral. Jesús nació una sola noche, pasó María y José en ese lugar hasta que encontraron albergue. En una casa, dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? En una casa, ¿no? En una casa. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Y postrándose, le adoraron, porque ellos habían venido a adorarle. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Saben cómo nos ilustra la adoración? Primero, el que adora sale del lugar donde habita y se dirige a un lugar donde adora. ¿Están escuchando, hermanos? Esta mañana usted vino a adorar a este lugar. Usted salió de su casa con esa intención de adorar. Eso hicieron los magos, salieron de donde habitaban. Y su única meta, propósito, objetivo era ir a adorar. Cuando uno sale para ir a adorar, nada ni nadie lo estorba. Uno llega y uno adora. Cuando uno va a adorar, lo único que uno tiene en mente, aunque se encuentre con el rey Herodes en el camino, lo único que uno tiene en mente y va a cumplir
es llegar al lugar donde voy a adorar. Segunda cosa, cuando llegaron al lugar de la adoración, procuraron encontrar al que merece adoración. Note que ellos pudieron llegar a cualquier lugar, pero ellos querían llegar al lugar donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús. La adoración debe estar dirigida a un ser, y ese ser es el ser supremo, el Dios verdadero, el Dios que adoramos, no a otro. Y la adoración implica postrarse. Postrarse, dice la Biblia, que cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, ¿qué hicieron? Se postraron. Lo primero que debe hacer el adorador es reconocer que Dios está ahí, y ante la presencia de Dios nadie puede permanecer erguido, por lo menos de corazón. Tenemos que doblegar nuestro ser. Y en cuarto lugar, la adoración implica entrega. Salir, identificar, postrarse y entregar. Noten que el texto dice que ellos le ofrecieron los presentes que trajeron. Y a mí me llama la atención eso, porque aquí cantamos una canción. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte. ¿Se acuerdan de esa canción? Tal vez Arturo es el único que se acuerda, ¿verdad? Pero que es el que más la canta aquí cuando está dirigiendo. No vengo a buscar, no vengo a pedir, solo vengo a darte mi entrega, algo así que dice la canción. Mi ofrenda de amor. Bueno, vamos a tener que cantar eso muchas veces para ver si la gente se aprende no solamente la canción, sino flojar el bolsillo. Porque la mayoría de la gente, cuando va a congregarse, hay un dicho muy famoso que los predicadores de este tiempo dicen: tengo una palabra de Dios para ti. Y la gente está buscando palabras, y la gente está buscando profecía, y la gente está buscando que Dios le dé. No. Cuando vamos a adorar, hermanos, cuando se vaya a congregar, no piense en que Dios le tiene que dar. Usted va a llevarle a Dios adoración. La adoración implica entrega. La adoración implica doblegarse, entregar el alma, entregar el corazón, entregar la persona completa. El apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. La verdad es que estamos acostumbrados a que la vida gire alrededor nuestro. Hermanos, no somos lo más importante de la creación. El más importante de todo el universo es nuestro Dios. La vida no gira alrededor nuestro. Nosotros giramos alrededor de Dios. Cuando estamos en el lugar donde Dios nos ha llamado para congregarnos, no nos está llamando para recibir. Miren, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos, ya Dios nos los dio. Los cristianos están viviendo en este tiempo por la ola y no por la Biblia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya nosotros tenemos todo. Ya lo tenemos todo. No nos hace falta nada. Dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice a continuación? Y vosotros estáis completos en Él. A nosotros no nos falta nada. Dios ya nos lo dio todo. Lo único que tenemos que hacer ahora
es adorar a Dios, reconocer a Dios. El Salmo 15, mis amados hermanos, habla acerca de la adoración. Y pareciera que en algunos aspectos del contenido, el Salmo 15 y el Salmo 24, como que se cruzan, como que se complementan, como que son uno la repetición del otro o el complemento el uno del otro. Ambos salmos escritos por David, uno trata de llevarnos a entender que hay una entronación en los cielos en la que nosotros en algún día vamos a estar presentes y vamos a disfrutar de esa entronación. Y es aquella parte del Salmo 24 que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Es un desfile y cuando uso la palabra entronación, es que Jesucristo va a ser entronado, colocado como el Rey de todo el universo. Él es el Rey para los creyentes, pero aún no se ha manifestado ese tiempo, esa ceremonia donde Jesucristo, frente a todo el universo, va a ser colocado en su trono, coronado como Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Salmo 24 nos permite como una ventana de lo que va a suceder en el futuro. Alcen fuertes sus cabezas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Como es un salmo en el Antiguo Testamento, dice Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Pero luego Apocalipsis nos aclara mejor la visión diciéndonos que el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la magnificencia. Yo estoy hablando con gente que lee la Biblia. Me imagino que ustedes han leído esto. Ahora en el Salmo 15 empieza de una manera preciosa, cuestionando, haciendo cuestionamiento sobre la adoración. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amados, la adoración es parte esencial de la vida, de la nueva vida en Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, estamos siendo invitados para dar adoración al Señor. Los que hemos nacido de nuevo, los que somos salvos y redimidos por la gracia de Dios en Cristo, somos también llamados para adorar a Dios en una manera correcta. Pero la pregunta surge: ¿sabemos nosotros adorar a Dios? ¿Recuerdan esa anécdota que le hice al principio de aquel lugar donde estuve? De seguro que esos hermanos entienden que una manera de adorar a Dios es hacer eso. Y muchas veces yo me pregunto si mis hermanos aquí, los que se congregan conmigo como parte de esta iglesia, no estarán también confundidos en cuanto a lo que ellos conocen o creen es adoración. ¿Sabemos nosotros qué es la adoración? Todo creyente que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y ha sido hecho parte de una iglesia local, debe adorar a Dios y tiene el compromiso para que esa adoración sea verdadera y correcta. Hermanos, permítanme mostrarle algo en Romanos capítulo 12. Si son tan amables, pueden leer conmigo Romanos 12. El domingo pasado no estuve aquí presente. A propósito, muchas gracias por estar orando por mí. Por estar orando por mí. Y
mi participación en esas iglesias donde estuve. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Permítanme explicar que hasta este punto en Romanos, todo lo que Pablo está enseñando es un tratado teológico. Es la vida cristiana teórica, lo que hay que saber. Pero a partir del capítulo 12, Pablo pasa a poner en práctica la teoría de la vida cristiana. La vida cristiana tiene una parte que es teórica o teológica, que tiene que ver con el saber. ¿Qué cosa tenemos que saber de la fe? Pero la vida cristiana no se queda en el saber, sino que pasa al hacer para que podamos completar lo que es el ser. ¿Está poniendo atención, hermanos? Hay que saber, hay que hacer para ser. Porque nosotros estamos llamados no solamente a saber y hacer, sino a ser. Que somos hijos de Dios. Pero hay que saber por qué somos hijos de Dios. Y hay que hacer lo que hacen los hijos de Dios, para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 12 comienza diciendo, así que hermanos, y explicaba ahí en la romana que así que hermanos o así que es un conector, es un nexo en gramática, así se llama. Y lo que significa eso es que lo que viene a continuación está subordinado a lo que se dijo antes. ¿Y qué fue lo que se dijo antes? Si usted lee el último versículo del capítulo 11, el versículo 36, dice que por Él y para Él y de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Así que partiendo de ese versículo, Pablo dice, si tú quieres vivir para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios, hasta su desobediencia es para la gloria de Dios. Pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, porque el Señor se va a dar gusto castigando a los desobedientes. ¿Quién va a recibir la gloria cuando le esté castigando a los desobedientes? Bueno, el Señor, porque se va a dar gusto. Aquí está mi hijo Junior, tengo que decir algo de él antes que se me vaya. Pero Junior no siempre se portó bien. Y cuando yo le decía a Junior que no hiciera algo y él lo hacía, a mí no me gustaba que él no lo hiciera, pero me daba gusto dándole esa pela. Así es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de Él, por Él y para Él, ¿cuántas cosas son? Todas, todas. La Biblia enseña que el Señor se glorificó con Faraón, ¿o no? ¿O no? Y Faraón era bueno. No era bueno. Pero el Señor, cuando castigó a Faraón, cuando hizo que el pueblo saliera, cuando hizo que los egipcios se hundieran en el mar, el Señor se llevó la gloria. De tal manera que Miriam y Moisés compusieron un cántico y salieron cantando al Señor, diciendo que Él era grande, que era poderoso, que Él venció. Amados hermanos, todo es para la gloria de Dios. Ahora, dice la Biblia, así que eso conecta la última parte con lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, miren, si usted tiene una Biblia así, escrita, y la tiene en mano, y tiene un lapicero o un marcador, comience y subraye ese versículo. Subrayelo, márquelo, márquelo.
Porque este versículo es clave para nosotros vivir la vida cristiana en medio de un mundo que es tan egoísta, que solo quiere beneficios personales. La Biblia dice que la vida cristiana se vive en sacrificio. Es una palabra no popular para las generaciones que vivimos hoy. La generación de creyentes o de gente de este mundo quiere vivir la vida beneficiándose de todo. Si no, pregunte, la mayoría de ustedes está buscando la brisita del bono navideño, aunque no lo necesiten. Aunque no lo necesiten, si está una fila, se ponen en fila a buscar su bono, porque solo quieren beneficio, beneficio, beneficio. Si en el barrio que usted vive hay una jornada de limpieza, a usted hay que rogarle para que limpie el frente de su casa. Pero si hay una fila dando, no pregunta, porque la gente busca el beneficio. ¿Y por qué a mí no me da? La vida cristiana es una vida de sacrificio. Anoche, varios de los muchachos aquí del Ministerio Josías dijeron de memoria Juan 3:16 y me nace ahora citarlo nuevamente. ¿Recuerdan lo que me dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué ha dado? Noten que ahí la Biblia no dice que ha recibido. La Biblia dice que ha dado. ¿Qué ha dado? Y nosotros tenemos que aprender a dar. En el libro de Filipenses dice la Biblia en el capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Amados hermanos, hay que aprender a despojarse. Para nosotros dar una adoración correcta tenemos que despojarnos. No podemos ser agarrados. Lo dije en español, agarrados. Eres dominicano, tú querías decirlo, agarrado. La diferencia de una S, ¿verdad? No podemos ser agarrados. Hay que despojarse, hay que sacrificarse. Y la Biblia dice que es vuestro culto racional, es decir, un culto comprensible, un culto que es conforme a la razón, un culto que usted conoce, que sabe, que comprende. Es verdad que nosotros somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. Las emociones no son lo que guían nuestra vida, es la razón. Nosotros tenemos que razonar, tenemos que analizar las cosas. Todos estamos llamados, si somos nacidos de nuevo, si somos salvos por Cristo, estamos llamados a adorar a nuestro Rey. Dice el versículo 6 del Salmo 24, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Al saber esto debemos ser ese tipo de adoradores que Dios busca, que le tributen adoración. El Señor Jesucristo le dijo en su conversación a la mujer samaritana, pero también, en el versículo 23 del capítulo 4, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amados hermanos, ¿qué es la adoración verdadera? No se trata de una canción melodiosa y contemporánea. No se trata de un ritmo suave y agradable al oído que conmueve las emociones. No se trata de levantar los brazos y batirlos al aire mientras se manifiestan
mientras se mantienen los ojos cerrados. No se trata de balbucear algunas palabras extraídas del libro sagrado. No es cantar un salmo de la Biblia, como algunos creen. No se trata de cantar un himno del himnario o una canción escrita por algún siervo del pasado, reciente o lejano. Eso no es adoración. Eso es alabanza. Es canción. La adoración es otra cosa. Hemos confundido los términos y eso trae confusión a nuestra práctica cristiana. Tenemos que ser cuidadosos, rescatar la verdad conforme a la Biblia y no seguir las tradiciones de los hombres. Lo que la gente llama adoración en canción no lo es. La canción solo es adoración cuando venimos y nos postramos delante de Dios y surge de manera inmediata de nuestro corazón una alabanza. Y esa canción se convierte en parte de nuestra adoración. No significa que ella es la adoración. Adorar es en primer lugar postrarse de cuerpo y de corazón ante el Dios a quien se adora. Nunca, nunca faltará de la adoración un postrarse. Aún esté de pie, el corazón tiene que estar postrado. La razón tiene que estar postrada. El espíritu tiene que estar postrado, reconociendo que somos seres que no merecemos estar en la presencia de un Dios santo. Adorar es una actitud del espíritu, del ser humano, que da reconocimiento a la grandeza y a la superioridad de Dios en comparación con nuestra baja y caída condición. Es humillarnos y postrarnos con todo nuestro ego, con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos, con todo lo que creemos que somos. Me encanta que en Romanos capítulo 12, cuando la Biblia habla de conocer la voluntad de Dios, lo primero que dice a continuación en el versículo 3 es lo siguiente: que ninguno piense de sí, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Decía en aquella congregación, no importa de dónde usted venga y qué rango tenga, no importa cuántos estudios usted haya cursado, no importa los rangos que le dé la gente a usted en la calle. Cuando estamos aquí dentro adorando al Señor, todos tenemos la misma estatura. Ninguno es superior al otro. Nadie es menor que el otro. Todos somos iguales. En la calle usted podrá darse lo que usted quiera. Digo, si usted es cristiano, donde quiera usted tiene que actuar con humildad. En la calle o en la iglesia. Pero estoy hablando en el contexto de que hemos venido a adorar a Dios. El cristiano debe entender que no tiene superioridad a ninguno de los seres humanos. Que el lugar donde Dios lo colocó, no importa que sea en un lugar de eminencia, la razón por la que usted está ahí es para servir a los demás y para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. Estaba escuchando al alcalde de la ciudad de La Romana. Domingo pasado él estaba en ese servicio donde yo fui a predicar. Y él decía, he comprendido que Dios me puso en este lugar para dar testimonio de Él, de Dios. ¡Wow, qué bueno! Y yo estoy orando a partir de ese día por ese hombre. Porque yo sé que está en un terreno minado. Usted sabe lo que es un terreno minado, que usted da un paso y cuando viene a ver pierde las extremidades.
Porque el mundo político es un mundo terrible. Pero a mí me parece que él tiene convicción por las palabras que dice. Y estoy orando por él para que su actitud, su proceder, su conducta en ese cargo que tiene sea verdaderamente para la gloria de Dios. Amados hermanos, ¿qué es la adoración? El Salmo 95, el versículo 6, versículo 7, nos hace un llamado al reconocimiento de lo que somos a través de la adoración. Dice Salmo 95, 6, vengan, adoren, póstrense, arrodíllense delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de sus manos, si oyereis hoy su voz. Algo que dice aquí el Salmo, que muchas veces pasamos por alto. Nos enfocamos en que es un llamado a venir, a postrarnos, a arrodillarnos, a reconocer que Jehová es Dios. Pero ustedes se dan cuenta que nos califica a nosotros en el texto. ¿Cómo nos califica? ¿Qué somos nosotros en el texto? ¿Qué somos? Versículo 7. Ovejas, 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 dice el texto, que somos pueblo, pero somos ovejas de sus manos. ¿Y sabe lo que significa oveja? Un animalito que es tan torpe que necesita ser guiado, necesita ser alimentado, necesita ser cuidado. Por más que tú te creas, si eres cristiano, eres oveja. Por eso el salmista comprendió eso, y en el Salmo 23, un salmo que nos gusta mucho a nosotros y nos lo sabemos de memoria, pero el salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia ahí cuando dice que Él es nuestro pastor? Es que nosotros somos ovejas. Somos ovejas. Adorar es entregarse a Dios sin reserva, considerándolo como dueño y Señor de nuestra vida. Y nosotros solo somos propiedad de Él, que existimos solo por su buena voluntad. Amados, miren, yo sé que somos agradecidos a Dios, pero debo recordar esto, porque nosotros estamos tan acostumbrados a levantarnos cada mañana después de una noche de sueño, que creemos que estamos obligados a despertarnos en la mañana, que el Señor obligatoriamente nos tiene que dejar despertar en la mañana después de una noche de sueño. Y eso no es verdad. ¿Usted sabe cuánta gente no despertó hoy? ¿Se ha puesto a calcular usted cuánta gente no despertó hoy? ¿Y usted despertó esta mañana? ¿Despertó en juicio cabal? Porque yo he encontrado gente que antes era persona muy sana de mente y ahora yo lo veo por la calle y han perdido la razón. Y usted todavía está en juicio cabal. Puede pensar correctamente. Digo, yo creo que usted piensa correctamente. Está vivo. Puede hablar. Puede caminar. Tiene gente en derredor. Son familias que usted puede amar y le pueden amar a usted. Son favores de Dios, ¿o no? La pregunta es, ¿adoró a Dios usted esta mañana por esas cosas que son tan comunes? ¿O solo usted adora a Dios por las cosas extraordinarias? Cuando usted se saca la lotería, ¡oh Dios, gracias Señor! Algunos como que dijeron, oye, ¿quién se lo dijo al pastor? No es una broma solamente, ¿verdad? Porque lo vi a ustedes como un medio tenso ahí. No, el Señor debe ser adorado
no por las cosas extraordinarias. Ya le dije, mis amados, que todo ya el Señor nos lo ha dado. A veces me pongo a pensar en la eternidad. Yo me coloco en la eternidad. Yo pienso en cuando el Señor Jesucristo venga y se esté celebrando esa fiesta en los cielos, porque va a haber fiesta. Y yo pienso, ¿qué lugar yo estaré allí? ¿Dónde estaré? ¿En medio de quién? ¿Cuál será el sector que me corresponderá? ¿A qué distancia yo estaré de mi Señor? Y me pongo a pensar en cosas que algunos dirán son locuras. Para mí no son locuras. Son realidades que todavía yo no he vivido, pero que por la promesa del Señor viviré. Hermano, usted se imagina que la mayoría de los seres humanos van a estar siendo castigados en el infierno por la eternidad, y usted va a estar disfrutando de la presencia de la gloria de Dios también por la eternidad. ¿Usted no cree que Dios merece ser adorado por eso? No solamente es que somos salvos por gracia, es que no merecíamos la salvación. Yo voy a finalizar ahora citando el Salmo 100 en el versículo 3. Salmo, capítulo 100, versículo 3. Regularmente nosotros nos acordamos del versículo 4 porque lo tenemos allá al frente, en el frente de nuestra entrada aquí al templo. Pero el 3 es interesante, dice, reconozcan que Jehová es Dios. ¿Qué más dice? Miren qué hermosas palabras dice el Salmo, como si fuera en parte repetición del versículo 7 del capítulo 95 que citamos anteriormente. Pero agrega aquí algo que debe ser considerado por nosotros día a día. Él nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. ¿Quién te hizo a ti? Dios te hizo. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te hizo. Lo que tienes, lo tienes porque Dios te hizo. Tú eres creyente porque Dios te hizo. Estás beneficiado con la vida porque Dios te hizo. Él te hizo, no nosotros a nosotros mismos. A veces en nuestras pretensiones egoístas y fantasiosas creemos que hemos logrado cosas por nuestro esfuerzo. Nada más falso que eso. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo cuanto vamos a tener en el futuro, todo es porque Dios lo quiso y lo hizo. Amados hermanos, no seamos torpes. Perdonen el uso de la palabra en referencia a usted. Pero recuerden que yo dije, no seamos, me incluí. No seamos torpes. Miremos a Dios como lo que Él es. Él es un Dios excelso, soberano, grandioso. Y nosotros, simples seres humanos, que hemos sido objetos de su gracia. Considerémonos así. Tú mereces algo, hermano, con respeto te digo, tú no mereces nada. Tú no mereces nada. Quien merece la gloria, la alabanza, la honra, el honor, la magnificencia es Dios, simple y solamente Dios. Estás aquí para adorar a Dios y para darle gloria a Dios.
Vive tu vida adorando a Dios. Vive tu vida glorificando a Dios. Si quieres recibir algo, recíbelo dándote todo a Dios. Lo otro es desobediencia, es vanidad de mente y eso no es conveniente. Que el Señor nos ayude, amado. Que el Señor nos ayude. Más adelante, si el Señor nos da la oportunidad, continuaremos con la otra parte de este mensaje. El privilegio de conocer a Dios, tributándole una adoración correcta. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos.